Bueno, acá estamos con el punto picot por un tema de comodidad mía. Yo lo hago en agujas circulares, pero eso puede hacer perfectamente en agujas tradicionales rectas. Bueno, acá les voy a hacer una muestrita de solamente 20 puntos, en donde yo puse los puntos e hice una primer vuelta en punto revés, en un hilado auxiliar que va a ser contrastante con el hilado que realmente voy a utilizar, que es este. Traten de buscar uno lo más contrastante que puedan en aproximadamente el mismo grosor. Hacen, entonces, ponen los puntos, hacen una primera vuelta en punto revés y luego cortan la hebra con el hilado que van a utilizar. Ahí sí van a hacer 3 vueltas, una en derecho, una en revés, una en derecho. Y luego continuamos. Bueno, muy bien, acá entonces repasamos. Con lana auxiliar, color contrastante, pusimos 20 puntos, hicimos una primer vuelta en punto revés, cortamos la hebra y con el color que vamos a hacer realmente en nuestro tejido, hacemos 3 vueltas en jersey. Una derecho, una revés, una derecho. Ahora nos toca del revés. ¿Qué vamos a hacer ahora? Muy sencillo. Vamos a tejer nuestro primer punto. Acá en esta parte el primer punto siempre se teje. Siempre se teje. Y después lo que vamos a hacer es 2 puntos juntos. Estamos del revés, así que los tejemos del revés. 2 puntos juntos. ¿Sí? Y una lazada. Yo normalmente tejo con la otra mano, por eso no estoy tan canchera. 2 puntos juntos. Y una lazada. Y así hasta el final. ¿Dónde nos va a quedar? A ver que me acomodo, así lo puedo hacer con ustedes. Una lazada. Pasamos la hebra, hacemos 2 puntos juntos del revés, una lazada. Y nos queda el último punto que claramente lo vamos a tejer también del revés. Bien, nos tiene que quedar así. Entonces en la próxima vuelta vamos a tejer todos nuestros puntos del derecho, incluyendo el primero. Siempre mientras hacen todo esto, el primer punto se teje. Entonces, hacemos el primer punto, nos encontramos con la lazada, la tejemos normalmente por delante, no por atrás retorcido. Necesitamos que nos quede el huequito, ¿sí? El otro derecho, este también, no retorcido, acá no queremos cerrar el punto, lo queremos abierto. Acá llegamos al último punto. Nos tiene que quedar así, de esta manera, con esos agujeritos. Una vez que hicimos esto, hacemos 2 vueltas más, una del revés y otra del derecho en jersey. Bueno, ahora sí, ya hicimos todas nuestras vueltas, nos quedó nuestros agujeritos para después lograr el efecto. Y ahora nos toca la última vuelta, que es retomar los puntos estos para que nos quede cerradito. Claramente, como estamos del revés, vamos a tener que tejer del revés, pero vamos a tener que ir recuperando nuestros hileras, nuestros puntos de inicio, que por eso yo les recomendaba hacerlo con un color contrastante, ¿sí? Muy bien. Entonces, primero el primer punto. El primer punto queda medio escondidito ahí. Este es nuestro primer punto. Entonces, lo que vamos a hacer, lo vamos a tomar. Lo pueden hacer tanto con la aguja derecha como con la izquierda, es indistinto.
Lo único que tienen que lograr que el punto les quede no retorcido, ¿sí? Y entonces lo toman y como estamos del revés, lo tenemos que tejer los dos juntos para que quede cosido, entre comillas, los dos juntos del revés. ¿Correcto? Muy bien. Y ahora tenemos que ir tomando estas otras hebritas. Entonces, yo les voy a mostrar cómo hacerlo con la aguja derecha o con la aguja izquierda. Eso va en gusto de cada uno. Toman la hebra, lo toman así retorcido para que les quede derecho el punto, no retorcido, y lo tejen del revés. ¿Qué pasa si les es más cómodo hacerlo con la izquierda? Es exactamente lo mismo. Toman el punto, lo van a retorcer, a girar y después lo tejen del revés. A mí me resulta más cómodo hacerlo directamente con la aguja derecha. Entonces, toman el punto, lo toman así y los tejen. Y así hasta el final. Bueno, y acá llegamos a nuestro último punto, que es este de acá. Que lo tejemos del revés. Muy bien. Y ahí ya habríamos terminado. ¿Ven? Así les queda del revés y ya nos queda formado perfectamente derechito nuestro picot. Y ahora vamos a la parte absolutamente final. Muy bien, nosotros terminamos así, ¿ven? Acá está la punta de la aguja, en mi caso yo tengo cable. Si ustedes tuvieran aguja recta de este lado, del lado de mi cable, de este lado, ustedes tienen el tope de la aguja, ¿sí? Acá la punta, acá el tope. Muy bien. Del lado del tope van a ir a esta hebrita, ¿ven? Estas dos hebritas que están acá, agarrando nuestro primer punto. Esto, van a agarrar una tijera y con cuidado de no cortar el hilado principal, cortan. ¿Sí? Muy bien. Una vez que hicieron eso, vuelven a la punta de la aguja. No importa si es circular o es recta. Toman la hebra de este lado, de auxiliar, y van tirando. Con cuidado de que no se les salgan los puntos, claramente. Entonces sostienen ahí y van tirando despacito. Van tirando. Van tirando. Sostengan acá para que no se les salgan los puntos. Nada más, pero tiran. Tiran con cuidado. Tiran, tiran, tiran hasta que termina de salir. Una vez que termina de salir, toman esta otra hebra y tiran y sale así de fácil. ¿Sí? Y se acabó, se terminó nuestra lana auxiliar y nos queda perfectamente terminado nuestro punto picot para seguir con nuestro tejido, el que sea que nosotros hayamos elegido hacer. Pero nos quedó nuestro borde, ya sea de un gorro, de bebé, o una manguita, o algo por el estilo. Y así les queda. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Suscríbanse al canal.